Bueno, el tema Venezuela sigue estando en la agenda de todos los medios de comunicación, por lo menos de la capital federal, léase también o dígase también como nacionales. Eh, no terminan de aparecer todavía. Recién hablábamos afuera del aire con Laura, nuestra productora, Laura Garrea, y hablábamos de la cantidad de información que hay dando vueltas sobre el tema Venezuela, ¿no? Entonces, en redes sociales, que es iba a decir lamentablemente, pero no sé si es un lamento, pero en definitiva es lo que sucede, que es donde la mayoría de la gente se informa. Encontrás fotos y videos a gusto y piacere, entonces tenés todas las posibilidades de confirmar lo que ya venís analizando, previendo, gracias a las redes sociales. No importa lo que pienses, porque hay para todos los gustos. Hay posteos que muestran videos de, no sé, chavistas secuestrando gente. Hay videos de grupos, ¿cómo es que le dicen ellos? Marimbas, puede ser, no, marimba no es algo parecido. Eh, También, no sé, destrozando un local o haciendo alguna cagada en algún lado, atacando a un militante chavista, por ejemplo. Y cuando uno analiza con cierta frialdad, tratando de tener cierta objetividad de lo que está consumiendo, en el fondo no tenés la menor idea de dónde sale ese video, quién lo filma, dónde se filmó, en qué año, en qué localidad, etcétera, etcétera. Lo cual es muy representativo de la época que vivimos, ¿no? De la época de la posverdad y el sesgo de confirmación. Lo que vos estés previendo, suponiendo, imaginando que ha ocurrido en Venezuela este día domingo, lo podés confirmar casi sin ningún esfuerzo si entrás 2 minutos, sobre todo a la red social X o Twitter, que es la más politizada, por decirlo de alguna manera, de las redes sociales, de las más conocidas. Hay otras como 4chan y qué sé yo, que yo no frecuento, así que vaya uno a saber lo que está pasando ahí. Pero bueno, puede que haya algún reel en Instagram o en TikTok. En TikTok debe ser también impresionante. Así que nada, ni averigües. Total, si ya tenés una idea, buscá, metete en las redes y el algoritmo ya sabe cuál es tu idea, porque te viene estudiando hace varios años. Así que te va a mostrar lo que vos querés ver, básicamente. Y ese es el problema más grande, que es como, hace un rato escuchábamos también declaraciones del presidente de México, López Obrador, y una cosa que planteaba él era, estaba rechazando un comunicado de la Organización de Estados Americanos, la OEA, así que aparentemente hizo una suerte de reconocimiento sobre el candidato opositor, y AMLO, como se le dice comúnmente, está a punto de dejar su gobierno. Hace poco fueron las elecciones en México y su candidata ganó por afano. Primera vez que una mujer va a ser presidenta en México. Y además es ambientalista y feminista, creo. Es todo lo que los libertarios aborrecen. El tipo rechazaba esa afirmación de que el opositor había sido presidente. Y por el otro lado tampoco aseveraba que Maduro efectivamente ganó las elecciones. ¿Y qué fue lo que dijo? Es lo que está diciendo Brasil, que me parece que es la posición correcta, que es, che, muestren la información, la documentación, y listo, y se acabó el problema. Por supuesto que esa pelota la tiene el oficialismo, eso hay que decirlo. La pelota, en realidad, técnicamente hablando, tampoco la tiene el oficialismo, porque la tiene la Cámara Nacional Electoral, que es un poder aparte del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Bueno, ahí está la primera duda, que vos podrías, si tenés una idea, un prejuicio, ¿no? Un juicio hecho previamente sobre el tema, vos podés decir, no, bueno, pero la justicia no es independiente en Venezuela porque es una dictadura. Bueno, esa sería una postura. Y hay otros que lo que te pueden plantear es, no, mirá, es un poder independiente. En definitiva, el que tiene que mostrar la documentación es la Cámara Nacional Electoral, la CNE, que tiene 5 integrantes, 5 como veedores. 3 puso el oficialismo, 3 pone el gobierno y 2 pone la oposición. Está así previsto por normativa. Y efectivamente estuvo constituida de esa manera. No es que los 2 lugares de la oposición quedaron vacantes, ¿no? Bueno, ese organismo
tiene que mostrar la documentación. En Venezuela se vota con voto electrónico, polémico, pero también es cierto que una vez terminada tu votación, te da un comprobante de que votaste, y cuando se termina la jornada de votación imprime también una suerte de ticket que te permite constatar los datos que están en el sistema con ese ticket. Bueno, toda esa información en algún momento tiene que aparecer, porque no puede suceder que la Cámara Nacional Electoral diga, che, ganó Chávez, ya lo proclamaron y todavía no hay información concreta de cómo le fue en tal localidad, cómo le fue en tal otra. ¿Dije Chávez o dije Maduro? Bueno, Maduro. Ahora, no, es cierto que esa pelota la tiene la Cámara Nacional Electoral, pero eso tampoco quiere decir que el candidato de la oposición haya sido el que ganó. Digo, nosotros lo vemos desde Argentina. Entonces, tomar partido por lo que dice alguien del Partido Socialista Unido de Venezuela o alguien de la unidad, creo que se llama así, Unidad Democrática, Unión Democrática, nos hace acordar a las viejas épocas, aquí en Argentina, es creer en la palabra de alguien y nada más. No es por información concreta y real. No es que nosotros estuvimos ahí, fuimos a la Cámara Nacional Electoral, vimos las máquinas. No, nada de nada. Con lo cual, una de las cosas que podríamos hacer es como bajar un poco las pasiones, me parece, sobre el tema de Venezuela. Ojalá que lo resuelvan como nos gustaría, que es escuchando la voz de la mayoría del pueblo, como se haya expresado el pueblo, y si Maduro ganó, que la oposición acepte la derrota, y por otro lado, si Maduro perdió, bueno, debería reconocer la derrota, entregar su mandato, creo que es en el verano, y listo. Y a otra cosa mariposa. Pero bueno, las cosas lamentablemente no funcionan de esa manera. Hay posicionamientos por todos lados y un poco yo lo decía ayer, a mí me parece que los posicionamientos tienen un sobregiro que es mostrarle a los propios cómo uno piensa, cómo uno se posiciona. Por eso está todo el mundo exigiendo que Cristina Fernández de Kirchner se exprese. Porque lo que importa es el juego político interno, no importa tanto Venezuela en realidad. Lo que importa es que hay 2 o 3 peronistas que no juntan ni 4 votos que están queriendo marcarle la cancha a Cristina. Lo que importa es que Milei se posiciona con su electorado, tanto a nivel nacional como sus adherentes a nivel internacional, como el adalid de la libertad y del narcocapitalismo, etcétera. Lo que importa es cómo vos te posicionás en el mercado interno, por decirlo de alguna manera, en la política doméstica. Por eso pasa lo que pasa con Cuba en el caso de Estados Unidos. Es un tema más de política doméstica que realmente el daño que una pequeña isla de un par de millones de habitantes le puede llegar a hacer a la potencia más importante de la historia de la humanidad. Tiene que ver con la discusión interna dentro del propio armado político de cada uno de los países.